y hermano Javier, pues siempre varones que han sido para mi vida parte y esencia. O sea, estoy realmente, yo quisiera hasta dejar el lugar para que compartan algunos de ustedes más. Me fue asignada una tarea muy buena y yo estaba pensando cómo es que Dios nos permite llevar a cabo diferentes tareas aquí en la tierra, diferentes funciones para poder seguir dando testimonio de que Él es fiel y Él es grande. Y cada uno somos cartas abiertas. En la escuela bíblica nos decían que si pasaba alguien y veía una carta abierta en la mesa, no pasaba así, no, se regresaba y qué, a ver qué dice, ¿verdad? Así somos a los ojos de los hombres, cartas abiertas, nos están observando. Están viendo cómo tratamos, cómo nos movemos, qué hacemos, todo, si saludamos, si no saludamos, si somos atentos ahí con el vecino, no. Y lo que estaba ahorita escuchando de la prédica anterior es un reto. Sabemos que siempre va a ser parte esencial de un creyente ser un discípulo. Olvidémonos de venir y, yo creo en Jesús. No, sé un discípulo de Jesús, porque creyentes hay muchos, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy creyente. No, sé un discípulo. Hay una gran diferencia y le pasaba un spot ahí al pastor Alex diciéndole, mira cómo se confirma que si la iglesia está preocupada por formar creyentes y no discípulos, pues por eso estamos, ¿verdad? Como estamos. Cualquiera puede nada más ser un creyente y va a abrazar la fe cristiana, pero sin compromiso. Y un discípulo no. Un discípulo empieza a ser y sobre todo mostrar que está siendo tratado desde su interior hacia afuera. Y yo me acuerdo que anhelaba esas enseñanzas al empezar de mi andar con el Señor, como hasta hoy las sigo anhelando. Yo no me pierdo así cuando predica el pastor Alex o alguien está en el púlpito. Yo me siento y absorbo todo lo que se me pueda transmitir. ¿Por qué? Porque si un discípulo siempre va a tener una mente enseñable. Dios quiere discípulos que sean de Él, dispuestos a todo, a dar su vida, su tiempo, sus fuerzas, su intelecto, todas sus capacidades. Y quiero que me acompañen, por favor, a la epístola a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, por favor. Ahí cuando lo tengan, ahí, amén. Filipenses 4, verso 8. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa, hermanos? Pensad. La palabra pensad está en terminación con una D y eso es imperativo. O sea, está siendo el apóstol Pablo directo con ellos, les está diciendo, les ordeno que nada más en esto piensen. ¿Y una orden está para desobedecerse? No, en esto piensen solamente. Y yo me acuerdo mucho de mi esposa, lo usaba mucho con mis hijos. Gabriel debe ser testigo. ¿En lo que estás pensando es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? Y ya como que ya se acomodaban las ideas, ¿verdad? Dijo, si es bueno y todo esta prueba lo pasa, en esto enfócate. Pero si no, pues no. Sí, porque de repente se nos vienen cosas. Decía un maestro allá en la escuela bíblica que estaba escuchando iba pasando ahí un muchacho que le gustaba a la hermanita que estaba ahí orando adentro en el auditorio y se quedó así escuchando la oración, malamente, ¿verdad? Y le dijo la hermanita a Dios, quiero unos zapatos. Siempre me han dicho que tengo que ser específica, los quiero blancos y con tacón. Y estaba anotando, ¿verdad? Allá afuera de la ventana. Y en la siguiente oración se los puso ahí en la ventana. O sea, la hermanita
Llega al día siguiente y ve los zapatos y ¿qué creen que pasó? Se alegró y a quien le dio la gloria fue a Dios. Pero nunca supo que fue atrevido, ¿verdad? Nunca logró su cometido porque lo estaba haciendo malamente. Pero Dios le respondió a la hermanita. A veces así somos, ¿verdad? Queremos actuar por nuestra propia carne y no dejar que el Espíritu Santo sea el quien obre. Y hemos empezado muchas infinidad de cosas y a lo mejor no nos salen como esperábamos. ¿Pero por qué? Como lo que compartió ahorita el pastor. Tenemos que saber los tiempos. Dejar que el Espíritu Santo venga, amalgame nuestros buenos deseos con los de Él, porque Él es bueno, Él es santo, y sujetarnos a esos buenos deseos. De antemano, ¿verdad? Cuando llegamos allá a casa del alfarero, a lo mejor pocos saben de esto, estábamos trabajando muy a gusto allá en San Pedro, ahí con unos hermanos, y que se me va el anfitrión del ministerio. Y sí me sentí que me movió en el tapete, porque en aquel tiempo yo tenía un ministerio que salíamos a las calles a hacer campañas y eventos y todo eso. Y que le digo así cara a cara, hermano, me dejó solo. ¿Por qué, Gabriel? Le digo, sí, me enteré que yendo allá por la carretera nacional y yo acá sabiendo que usted lo tenía cerca, pues ahora sí me siento solo. Gabriel, es que tú y tu familia son bienvenidos acá. Y no me dijo dos veces, ¿verdad? Entonces yo busqué la manera de despedirme y poder empezar una aventura nueva, y es como llegamos allá a la carretera nacional. Pero fue algo que Dios empezó a mover y duramos 8 años para la gloria de Dios, en donde esas experiencias fueron únicas y luego vinieron otras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero siempre va a sustentar, a permanecer y va a traer también sus frutos. Sus frutos, porque a lo mejor tú has invertido tiempo con hombres, con mujeres, con jóvenes, con niños, y luego de repente te enteras que ya no son creyentes o ya no abrazaron la fe cristiana, pero eso no te debe de hacer que aflojes. Al contrario, debes de con más ganas de decir, Señor, si por ese que se perdió o que está ahorita olvidándose de ti, permite que vengan 10 más. Amén. No los veo convencidos, hermano. Bueno, déjenles digo algo. Cierto día estaba llegando a una iglesia aquí en Escobedo que antes apoyábamos, y me hablaron de allá de Allende y me dijeron, oye, te encargo oración por un fulano que se llama así. ¿Qué pasó? Lo acaban de secuestrar hace 2 horas. Ok, vamos a estar orando. Ahorita apenas vamos a entrar al culto de oración, vamos a estar orando aquí. Y entramos y oramos y todo. Eso fue un miércoles, jueves, y el viernes yo le dije al que me habló, le dije, vamos a visitar a esa familia. Y fuimos ahí mismo a visitar a la familia. Llegamos y le dije a la mamá, estaba el papá del secuestrado y los hijos, ¿qué harían ustedes en el momento en que Dios les responda? Porque les va a responder. ¿Qué harían ustedes para Dios? No, pues ya saben, ¿verdad? Como campaña de política, promesas, voy a ir a la iglesia y voy a ir a testificar y esto y aquello. Y estábamos ahí, bueno, vamos a orar, pero observen lo que acaban de decir. No me lo están diciendo a mí, porque el verdadero discípulo no olvida sus promesas. Otra vez, hagan de cuenta que no dije nada. El verdadero discípulo no olvida sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Ándale, ya sé yo. Alex, anota por favor. Sucede que empezamos a orar en círculo, a levantar la voz. Iba conmigo este hermanito que me había pedido la oración, y que suena el teléfono. Después de un rato orando, y todos nos apretábamos la mano a seguir orando, no suelte, seguir orando. Y que vuelve a sonar por segunda vez. Y así como que me volteaban a ver a mí, dije, adelante. Y donde va la niña a contestar el teléfono, ¿qué creen? Que grita, papá. Y todos, ¿verdad? La algarabía. Era un griterío. Si estábamos orando gritando, imagínense después de esto. El hombre había logrado conseguir un teléfono que alguien le prestó y le facilitó, y le dijo, no hay nadie de esto, me acabo de encontrar alguien que me va a ayudar a acercar a la casa. Quería que nadie estuviera, y nada, que ahí estaba el atoso del pastor Gabriel con su séquito, ¿verdad? También estaba mi esposa, recuerdo. Llega este hombre con una bota y una chancla, arañado, todo maltratado, y todos ya sabrán, ¿verdad? A lo que voy es a esto. El día que estábamos orando, eso fue miércoles, a él ya le habían hecho que hiciera su propio pozo. Y ese día le pusieron el arma en la cabeza y le dijeron,
despídete de esta vida. Dijo, nada más dame oportunidad de despedirme de mi familia. Y como que eso les ayudaba a ellos a quebrarse, como decía el pastor ahorita, y como que no le daban así muerte. Al día siguiente volvieron a hacer lo mismo, le pusieron el arma y él pedía a despedirse de su familia y no se lo permitieron, pero tampoco le dieron el balazo. Sino que en la noche, ya el jueves en la noche, él estaba en una loma y empezaron a ver luces que subían, pero bastantes luces, al grado que se pusieron nerviosos estos hombres y dijeron, eran dos de los que estaban ahí, de los secuestradores, si te preguntan, diles que yo estoy también secuestrado contigo, porque también fue y se amarró uno de ellos, y el otro ya se había ido. Y cuando este vio que el otro se fue, no, pues también se fue. Y cuando este se fue, dejó desamarrado al otro, pero estaba descalzo, y lo que vio fue la chancla y la bota de hule, y fue lo único que agarró y le dio en contra. Si para allá estaba Allende, le dio en contra hacia el Álamo, pues salió por allá por el Álamo, una noche de travesía, de caminata. Fue algo milagroso. Fue algo que él escribió con su puño y letra en un cuaderno que le di. 23 días estuvo aquí en casa, le prestamos para que se refugiara y que estuviera tranquilo. A lo que voy es esto, hermanos. Pregúntenme si algún día fue a la iglesia. Al contrario, un día me lo encontré con 2 cajas de no sé qué eran, y se quedó así. Dije, a mí no me debes nada. O sea, tú y Dios, hasta ahí. Un discípulo no se olvida de qué, de sus promesas, de lo que es verdadero va a permanecer, y lo justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Tú sabes cuando eres quien eres en el Señor, si eres un verdadero discípulo. No puedes engañar a nadie. Amén. O vas a estar, ¿verdad?, como aquellos que empiezan a orar por liberación y el primero en correr eres tú. Oye, si el hermanito que estaba aquí se veía con mucho fuego, se fue a esconder. Le dio miedo la manifestación. Tenemos que saber qué es lo que la palabra discípulo significa, porque tiene varias implicaciones. Vamos a estar viendo algunas nada más. Meternos a profundidad no es tan bueno porque luego los voy a confundir. Pero este término de discípulo representa esa palabra griega koiné, que generalmente significa, valga la redundancia, o se le dedica a aprender mediante la instrucción de otro, que es un alumno o aprendiz. Y eso es toda la vida. Siempre nos dijeron en la escuela bíblica, cuando ustedes digan que lo saben todo, ese día es su caída. Siempre mantengan la humildad de la enseñanza, del aprendizaje, porque no podemos decir que ya sabemos todo, porque no es así. Dios nos revela tantas cosas, y en el Nuevo Testamento el Señor decía reiteradamente esa palabra, ¿qué? Sígueme. Sígueme. A Pedro, ¿verdad? Y a su hermano, sígueme. Inclusive aquel hombre que le dijo, ve, vende todo lo que tienes, eso que te estorba, y repártelo a los pobres. ¿Y qué? Y sígueme. Sin vergüenza se volteó y le dio la espalda y se fue llorando, porque no quería desprenderse del carro, ¿verdad? O no sé, la mansión que tenía. Literalmente también significa seguir al maestro a donde quiera que fuera e imitar la manera de comportarse y vivir y asemejarse a él lo más posible. O sea que normalmente un discípulo es un seguidor, un adepto, un estudiante. ¿De quién? De nuestro gran maestro Jesucristo de Nazaret. Y obviamente tenemos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se ha deteriorado este tan importante concepto en la vida del creyente, en la vida de aquel que debería ser un discípulo? Porque es cierto que este mundo ya está corrompido y está destinado a la destrucción. No hay quien nos salve. Proféticamente está escrito que cuando llegue el anticristo, él es el que va a solucionar los problemas, entre comillas, pero sabemos que va a ser lo peor que le va a pasar a la humanidad. La Biblia dice que es una tribulación que va a pasar que nunca ha habido y ni la volverá a ver. Sin embargo, la iglesia ya no estará. Pero hoy por hoy vemos que se ha ido denigrando aquel que se decía discípulo o aquel que quería alcanzar una realidad de una vida discipulada, empieza a tener una vida de oración inconstante,
O sea, los hábitos de oración han sido solamente superficiales. Ya no hay esa conexión profunda con Dios y ya no le busca y ya ni por los alimentos ora. O hace la oración, ¿verdad? De Señor, gracias por los alimentos, amén, y ya. ¿Ustedes creen que eso es realmente conectarse con Dios? Claro que no. Tenemos que mostrar respeto y devoción, más si son los alimentos, o más si es alguien, ¿verdad? Ahorita que oía de que orar por un enfermo, el Señor siempre hace la obra. Un maestro, me acuerdo que decía que ya no quería orar por los enfermos porque se le morían todos. Y yo entiendo, ¿verdad? Que a veces hay que orar por fe, pero también dejar que nosotros apliquemos nuestra fe. También empieza a haber ese descuido en el estudio de las Sagradas Escrituras. Si yo te pregunto, ¿en qué lectura de la Biblia vas? Ahorita que ya va a terminar este año 23, ¿qué me dirías? Pues he leído 3 veces Salmos, pastor. Sí, pero son 66 libros, o sea, ¿Salmos qué? O sea, tenemos que ser genuinos estudiantes. Cuando uno es estudiante de la palabra, siempre tienes algo que compartir, como lo compartí ahorita el pastor Martín, siempre tienes algo que pedir una explicación o qué pasó aquí. Porque cuando hay poco interés en el estudiar o meditar la palabra, se va perdiendo ese poder transformador de Dios en nuestras vidas. Yo les he compartido a mis hermanos que cuando entramos en ese entronque de la carretera Monclova al Carmen, Nuevo León, íbamos en una mudanza a permanecer ahí por años. Y yo le dije, Señor, ahorita entra un Gabriel, pero que cuando salga el Gabriel que tú quieres. Y sí, ¿verdad? Fue bien rápida la oración, pero ustedes hubieran visto todo lo que pasamos 3 años ahí. Que fue una escuela, un disfrute, y hoy por hoy no me arrepiento de haber orado así porque digo, bueno, gracias Señor por poner tu mirada en este siervo inútil. Pero no debemos de descuidar el estudio de la palabra. Si algo te deben de ver en la mano, que no sea la tablet, que no sea tu celular, con todo respeto, que sea la Biblia. Vuélvete un bibliógamo, porque eso es lo bonito, ¿verdad? Han pasado muchas Biblias en mis manos, que esta, a Dios gracias, es la mejor que tengo ahorita, la otra ya se me está deshojando. Y no estoy pidiendo Biblias, o sea, estoy diciendo que todas se destruyen del uso. Y debemos de estudiar la palabra, memorizar la palabra. También, fíjense, cuando ya ese discípulo se empieza a disuadir o a diluir de sus responsabilidades o compromisos con Dios, también empieza a dar una priorización o darle así, sobre todo, prioridad a los placeres o a las cosas que este mundo ofrece, y deja por consiguiente su crecimiento espiritual. Yo siempre les he dicho, si usted deja de crecer, a mí me afecta. Amén. O sea, si hermano Pepe deja de crecer y yo me acerco a él creyendo que él está cerca con el Señor, ¿no me va a afectar? Sí me va a afectar, porque yo quiero algo fresco de lo que el Señor le ha hablado a él, ¿a poco no? Y si él me dice, oiga hermano, así dice el Señor, yo me paro firme si lo recibo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza se la dio a él para compartir. Y cuando él no recibe nada, ¿será que Dios no lo quiere? ¿O será que Dios se olvidó de él? No, es que tenemos que tener la intuición, la necesidad de buscarle todos los días, porque Él nos quiere revelar cosas todos los días. Todos los días. Si algo yo recuerdo de mi padre, un día me sentó en su regazo, abrió la Biblia en Génesis y me empezó a hablar de la Torre de Babel. Espérame, mi papá ni era cristiano, era católico, de hueso colorado, pero sin embargo él estaba dando una enseñanza que hasta hoy yo me acuerdo y digo, bueno, gracias por eso, pero yo quiero saber más que en cuanto a la Torre de Babel, y empiezas a meterte a estudiar y a conocer qué es lo que la historia te dice. Pero si no estudiamos, nada más te vas a acordar de que pues el arca y que los animalitos y hasta ahí. Hermano, ¿y quién cerró la puerta del arca? Pues bueno, hermano, le agarró con una cuerda. Pues mentiras, ¿verdad? Sí saben quién cerró la puerta del arca, ¿verdad? Ay, pastor. Bueno, pues. Y también, fíjense, se olvida de amar y de tener compasión por el prójimo. Oye, hermano, vamos a orar por los que pasaron allá la prueba en Acapulco, este tipo de desastre, por lo que está pasando
allá aquella gente que se cree palestinos y no lo son, pero esos hombres y mujeres que están ahí por el pueblo de Israel, por los que estaban ahí en guerrilla ahorita ay, se me fue el nombre, Rusia contra Ucrania, y cosas que debemos de sentir compasión, pero también con el vecino que no tiene algo que comer ahí. Hay una vecina que le comparte a mi esposa, ella es testigo de Jehová, y sin embargo se acerca con mi esposa y yo le digo, mientras que haya oportunidad, tú dale, porque ellos no creen en los milagros. Y no quería la quimioterapia y ya aceptó la quimioterapia y cosas, pero ahí estamos ahí apoyando en lo que se puede. Tenemos que tener esa carga, hermano, por el prójimo. Si ves a alguien que está escupiendo ahí gasolina y se prende fuego en la boca para ganarse una moneda y tú la traes, dásela. Porque el Señor tarde que temprano te lo va a recompensar a ti, sino a alguno de tus hijos. Amén. Pero no te olvides de amar al prójimo y sentir ¿qué? Compasión. Yo siempre pienso en algo, en el alma de esa persona. Siempre pienso no en su salud o en su situación de momento, sino en el alma. Porque ya cuando le dices Cristo te ama o Dios te bendiga, ellos se dan cuenta que Dios está con ellos. Amén. Empieza también así como cuando ya no quiere ser discípulo, a ser permisivo con el pecado. No voy a decir nombres, pero en una ocasión nos tocó a Pastor Alex y un servidor ir a visitar a alguien, digo para que tengan cuidado. Y luego estábamos ahí en la comida y luego dice, ayer tuve una reunión aquí y luego saca unas dos esas botellitas verdes, ¿quieren? Aquí me sobraron. Y digo, no, gracias, tú Alex, no, yo paso. Le digo, no te hagas, no, yo paso. No, gracias, y guarda esas cosas, ¿verdad? Pero empieza a ser permisivo. Y no se percata simpatizando y abrazando actitudes pecaminosas en lugar de entregarse por completo a ese poder transformador del Espíritu Santo. Créanme que yo disfruté mucho mi enseñanza y mi experiencia en el ejército, pero no la comparo con lo que vivimos en la escuela bíblica. Pero si ustedes me dicen, bueno, ¿y se queda con eso? No, no me arrepiento de haber pasado ya estos últimos años, más de 20, ya en el ministerio. ¿Por qué? Porque empiezas a disfrutar y a vivir cosas que un ser humano aprecia cada momento, cada instante. Y ese es el discípulo que todo lo toma de parte de Dios, todo lo disfruta de parte de Dios. Si no, entonces, ¿qué caso tendría que estuviera Romanos 8:28? ¿Quién me lo puede decir de memoria? A ver, atrevidos. Discípulos del Señor, ¿quién? Y sabemos. Casi todas, pastor. Porque pues, no, ¿cómo que todas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Él hemos sido llamados. Y por eso disfrutamos nuestras vivencias con Él. Porque cuando tú y yo estamos enfocados a ser discípulos, no se te va un día, vaya, así como desapercibido. Hay cosas nuevas siempre. Y no porque las descubras en el Face, es porque Dios te está hablando a tu corazón. Dios te está restregando esa área que no le has cedido, como ahorita compartió el pastor Martín, o te está diciendo, mira lo que tú querías saber, aquí está. A mí me sorprende mucho cómo Dios revela cosas cuando le oro y Él me revela cosas que tan sencillas que uno empieza a disfrutar, pero ya vamos a decir, si pasamos por una prueba, todos sabemos que necesitamos ¿qué? Pasarla con 10. Amén. Porque si no la pasamos con 10, lo cierto es que se va a volver a repetir. Y pues, se va a volver a repetir. Y hasta tú vas a decir, ¿por qué me siento así como que siempre paso lo mismo? Esto me pasó hace un año, pero otra vez. Y otra vez. Pasémoslo delante de nuestro Dios con 10. Porque yo sé que tarde que temprano ya no somos permisivos con el pecado, ya no somos permisivos con estar simpatizando con acciones pecaminosas. Hay un canto, ¿verdad?, de los niños que dicen, cuidado mis manitas al tocar y cuidado mis ojitos al mirar. ¿En qué enfocamos nuestra mente, hermanos? Porque estos aparatitos ya muestran muchas cosas y tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús de bendecirlo y que solamente sea lo que te va a edificar. Porque ¿dónde crees que fue diseñado?
No me vayas a seguir que ¿cómo se llama el inventor? Bill Gates, el de Apple. Bueno, fue Jacobo, ¿no? Jacob. ¿Jacob qué? El que acaba de morir de cáncer. Bueno, ese fulano, obviamente él tuvo la información de alguien, porque no crean que toda la información que podemos ver en los aparatos y cómo se diseñaron, se los dio a alguien y no fue Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si algo nuestro Dios tiene, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, nadie más lo tiene en el universo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está buscando el anticristo o el futuro anticristo o el que está preparando los caminos del anticristo? Que toda esa información la pueda tener un solo ser y la pueda manipular. Por eso estos aparatos, cuando tú los apagues o cuando vayas a dormir, ponlos lejos de tu almohada. Porque todo eso, ahí oyen lo que hablas. Aunque digas que no, escuchan lo que entre sueños estás diciendo. Tenemos que tener cuidado. Empieza también esta persona, cuando ya no quiere ser discípulo, a darle cabida al miedo en cuanto a lo que es la persecución o el rechazo por poder testificar. ¿A cuánto les gusta testificar de Cristo en sus trabajos? No levanten la mano. Pero también, ¿verdad? En la escuela. Cuando vinimos a esa reunión de varones que les menciono, yo recuerdo que estaba pidiendo permiso y pues un día le tuve que decir, oiga, pues yo estoy también pidiendo permiso para ese sábado y así, y que volteé y que se me queda viendo el que es coordinador del trabajo. Y dice, bueno, ¿usted es predicador o qué? Dije, amén. Ya no me quedó, pero es que no sé qué me delató, pero le dije, sí, vamos a estar predicando. Ya se quedó callado porque la esposa como que va a una iglesia, entonces como que haber dicho, míralo. No me pude esconder, hermanos, pero Dios sabe cuando tú o yo nos apenamos y no queremos testificar. Si un día el pastor Alex te dice, vamos a ir aquí a esta calle puerta por puerta a tocar y a anunciar las buenas nuevas, ve con él. Amén. O allá el pastor Martín, ¿verdad? Porque hay mucha calle. Allá Abraham sabe de lo que es estar testificando, ¿verdad? Cuando se sube algún pasajero y ya no le queda otra más que oírlo hablar a él. De que Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, Cristo es la salvación para nuestra alma. Y la gente no lo sabe. No lo sabe, se está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque simplemente le dijeron, ahí hay un vecino que lo oí gritar, yo nací y moriré siendo católico. Y le dije, Señor, esas palabras las cancelo, aun cuando no tengo autoridad sobre él, las cancelo, porque un día lloré por él y se aceptó la oración. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no quieren ser discípulos. Y a veces el creyente pues se conforma a lo que el mundo también da. Y la última que te voy a decir que pues aquellos, pero esto es en otra parte, aquí en Apodaca, ni en Santa Catarina, ni en Monterrey pasa. Estos discípulos son los que se están enfriando allá como de Cadereyta para allá. Y todo viene a dar también falta de fruto espiritual. O sea, el fruto es aquel que el Espíritu Santo nos da, Gálatas 5:23, donde refiere que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio en las vidas. Cuando no hay eso, hermanos, hay un hermano que nos dio misiones, a lo mejor ya lo he compartido aquí. Él está ahorita en Oceanía, ya levantó obra, ya se casaron sus hijos. Él se llama Esteban Icaut. Y abrió obra en Acapulco, pero vino de allá a darnos una introducción a misiones. Y él dice que lo invitaron a cierta ciudad, no sé si en Estados Unidos o en México. El detalle es que cuando llega al aeropuerto, el pastor que organizó el evento lo vio en bermudas, en guarache de correa y en playera. Le dice, hermanito, tráigase las maletas y las de todos. Y ahí va el hermano y las empieza a aventar ahí a la cajuela y otra. Y ya llegan a donde iban. Hermanito, bájenos las maletas y las pone, por favor. Y el hermano dice, créanme, yo con un corazón de siervo lo hice, maleta tras maleta, pesadonas las maletas, ya las acomodé. Y ya llegó el momento en donde la comida y toda la recepción, se sentaron
y se me tocó en el lado izquierdo del pastor. Y el pastor le pregunta al pastor titular que venía: oiga, ¿y quién es el que dice que va a predicar? ¿Cuál es el invitado de todos esos? Luego le hace el otro pastor que está ahí. Dice que volteó y que lo vio. ¿A dónde creen que se metió este hombre? Dice: no, hermanos, el Señor lo trató de una manera en la que me vine con unas llaves de un carro, con la ofrenda que nunca me habían dado. Él estaba tan apenado, el pastor, conmigo. Dijo: pero si yo me hubiera puesto en otra actitud, no hubiera sido un discípulo, un siervo. Y a veces queremos las glorias de un siervo, de un discípulo, pero no queremos pagar el precio. Se empieza siempre con lo menos y ahí vas ascendiendo, ¿verdad? Hasta que Dios empieza a ver tu corazón y te favorece delante de mucha gente. Pero a mí me sorprendió este hombre, nos hizo un examen y siempre se los digo a mis hijos. Creo que ese examen era de 120 preguntas y yo nada más tuve 2 mal. Y otros ninguna mal. Otros sí, ¿verdad? Otros 20, otros. Pero a lo que voy de que yo aprendí tanto de este varón que hasta la fecha tengo ahí su manual y me gozo porque digo: bueno, Señor, nos gustó y lo hemos aplicado. ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que mostrar siempre los frutos del Espíritu Santo, a donde quiera que vaya, y más en el trabajo, en la escuela, en la casa, o aun cuando estás dormido. Yo les he contado que una vez mi esposa escuchó todo lo que estaba hablando dormido. Dijo: te aventaste toda la predicación, lo habías grabado. Dice: hasta allá al final también el amén. Y yo me quedé muy contento. Dije: bueno, qué bueno que no dije otras sandeces, ¿verdad? El discípulo se entiende y que es un buen discípulo el que es un seguidor ¿de quién? De Cristo. Y a veces, hermanos, como todos somos imperfectos, no somos perfectos hasta que Dios se manifieste en nosotros y nos transforme este cuerpo, ¿verdad? Así como decía Monra, ¿verdad? Este cuerpo decadente, en un cuerpo ¿qué? Transformado, un cuerpo santificado. Salmo 119, verso 59. Dios aquí al salmista le permite, ¿verdad?, tener una experiencia en donde él sabía que caminaba como él suponía que era lo correcto, que era lo más agradable a sus ojos, pero aún así, ustedes y yo nos damos cuenta que no es suficiente, porque llega esa insatisfacción aun cuando hayamos tenido logros, hayamos hecho eventos, hayamos realizado cosas, fuimos allá, hicimos esto, y aún así, hermanos, no hay que gloriarnos de ello, porque aquí el salmista lo ve y lo palpa y empieza a reflexionar y dice: consideré mis caminos y mis pies, y volví mis pies ¿a qué? A tus testimonios. En otra versión, en la traducción Palabra Viviente, dice: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Hoy es el día para volver a las leyes de nuestro Dios. Hoy es el día. Siempre tengo un grato recuerdo, por decir, de los papis de aquí, mi hermano Ángel. Siempre estuvimos orando por su papi, ¿verdad? Y cuando se dio la oportunidad, yo corrí. Ya, tú eres el tremendo Ángel también. Y ya hablé con él. Me acuerdo que se quedaba así, calladillo. Y todavía lo veo y todavía se aprecia, ¿verdad?, que recibe la palabra. Entonces, cuando tú y yo somos verdaderos discípulos, siempre queremos estar en la senda de Dios. No, nada te va a mover, nada te va a sacudir. Si llega una prueba y Dios sabe, ¿verdad?, que estás pasando por tal prueba, Él está contigo. Quisiera contarles tantas experiencias, pero una de las que yo recuerdo, ¿verdad?, cuando uno de mis hijos estaba hospitalizado y le decía al Señor: no permitas que él sufra, trata conmigo. Y ya estaba yo muy angustiado porque nada más decía: si dura 2 días este niño en el hospital, la libró, si no. Y ahí en el hospital me dice el Señor: el problema no es tu hijo, el problema está en tu corazón. Explícame, Señor. Y yo le decía: ¿de qué se trata? Dijo: ¿te acuerdas que esa edad también tenía tu hermanito cuando falleció?
Sí, de eso te quiero sanar. De eso quiero que tú arregles y lo sueltes. Y esto cuando yo le dije, Señor, aquí estoy, y no me importó que si me vieron o no me vieron, ahí estaba en el Metropolitano, y me acuerdo que al día siguiente me lo dieron de alta, sano. Que el enemigo después quiso atacar, ¿verdad? Porque luego le dio el famoso rotavirus, ¿sí es correcto? Porque luego después digo parvovirus y luego eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo sana de la bronconeumonía que traía una criatura de 6 meses. Cuando yo veía a las enfermeras así, pero sálgase, señor, ¿qué le vas a hacer? Lo picoteaban donde quiera ese niño. Dios quiere que estemos siempre en esas sendas. Y si no quieres, no eres discípulo. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Porque los frutos, tu vida de oración, tu entusiasmo por aprender, tu deseo de ayudar al prójimo, siempre, siempre eres materia prima en las manos de Dios. Y si no, mejor vete de artista o no sé, ¿verdad? Ya si te contrata Hollywood o no sé. Pero aquí no. El discípulo es siervo, el discípulo busca siempre el anonimato, siempre busca el agradar a su Dios. Y aquí dice el salmista bien claro, ya no me importaron mis caminos, consideré mejor regresarme a tu ley. Disfrutar, porque el que se dice discípulo de Cristo tiene una personalidad humilde, sensible a las cosas de Dios, y sabemos que, como las compartió ahorita el pastor Martín, santidad, madurez, una vida altruista. Y podemos ver la vida también del testimonio de nuestro gran querido hermano Pablo. Él tuvo que renunciar a ¿qué? Si cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y ahorita que hablaban de las tribulaciones, creo yo que siempre el apóstol Pablo puso un gran ejemplo. No digo que los discípulos no, pero él puso un gran ejemplo siempre en cuanto a todo esto. Tuvo que renunciar a una vida llena de triunfos. Acuérdense que él, si agarraba creyentes y los martirizaba, era un triunfo. Yo creo le decía al Sanedrín, mira, llévale esta carta, aquí le dimos a muerte a 22. Llévatelo. Y aquí en Listra o en Capadocia, aquí le dimos muerte a 10. Llévale la notificación. Era asesino. Yo creo el Señor Jesús haber dicho, ya es el tiempo. Dejó esos llamados triunfos, dejó esa posición de influencia porque era un hombre respetado. Su puro atuendo y persona indicaban quién era. Y una vida socialmente también sostenible porque le pagaban por ello. Pero sus hábitos de comunidad también los soltó. ¿Quiere ser discípulo, hermano? Aquí está una de las mejores áreas para poder aprender eso. Se le cambió y ahora se le dio una autoridad que era espiritual, ya no terrenal. Se le dio un apostolado. Aquel que había desechado Judas Iscariote, ahora ¿quién lo tomó? El apóstol Pablo, por sus credenciales profesionales que tenía en aquel tiempo. Era un perseguidor, ahora él era el perseguido, porque lo perseguían para matarlo. Acuérdense cómo murió. Aquel emperador loco llamado Nerón le mandó decapitar. De ser un asesino, ahora se reivindicaba y ahora era un hombre de provida y una vida eterna para los que eran creyentes en Jesús. Él se creía el justiciero, así como acá en el norte da un Porfirio Cadena, un Chucho el Roto. Ahora él era un mártir. ¿Estaremos preparados para todo eso, hermanos? Gloria a Dios. Porque Dios siempre se vale de que nosotros somos llamados para estas cosas. Y el que no crea, vamos ahí en Hechos 14, verso 22. Como dijo el pastor Alex, que hay que irnos temprano para no fallar mañana. Estoy dándole rápido. 14:22 dice, confirmando los ánimos de ¿quiénes? Yo les estoy confirmando los ánimos. Pastor Martín vino desde Escobedo también a lo mismo, a confirmarle los ánimos. Pastor Alex organizó todo esto para confirmar los ánimos. Pero vamos a seguir leyendo. Exhortándoles
¿A quién le gusta que le exhorten? Así que te toquen. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Te vengo a exhortar. Ay. Pues es que, miren, a veces lo malinterpretamos. La exhortación es el regaño, la forma de salir de ese aprieto y la restauración. Pero si nada más estamos con el chicote del puro regaño, pues le tenemos miedo a esa palabra, ¿verdad? De te vengo a exhortar, Ángel. O te vengo a exhortar. No. Exhortando, les dice aquí, a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un discípulo no le tiene miedo a esto. Ahorita estábamos hablando con nuestro hermano Abraham, nuestro hermano Jorge Montoya, que estaba con nosotros en el instituto, una semana en el hospital, y acaban de hacer un trasplante de riñón, ya salió bien y todo. No lo podemos visitar así, de verlos como ustedes, pero sí a través de la puerta, él nos puede estar escuchando. Pero este hombre lleva 2 años padeciendo, y la primera vez que me dijeron que estuvo internado por muchas complicaciones en su salud, créanme, sí me movió el tapete. Sí, me sentí bien mal, dije, ya este hombre se me va. Pero Dios lo ha guardado y Dios lo ha sostenido. Es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos en ese reino. Y si usted tiene miedo, mi hermano, esto no es para ustedes. El discípulo es atrevido, el discípulo es confiado en su Señor y se vuelve un temerario en el reino de las tinieblas. Amén. Por eso aquellos exorcistas, ¿verdad? Cuando estaban queriendo exorcizar a un hombre que tenía un espíritu, ¿qué dice? Conozco quién es Jesús. Y el apóstol Pablo también. Pero ustedes, el discípulo es conocido aún en el mundo de las tinieblas. Amén. Por eso el enemigo nos ataca, porque cuando ve tu decisión, tu tenacidad en orar, en predicar, a decir, ah, caray, nos conviene opacarlo, que no se levante, que se aquiete, que no evangelice. Pero todo depende de usted y de mí si hacemos eso. Por eso, ya viendo unas características buenas que debe tener el discípulo, es la humildad. Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. Tiene un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Nosotros tuvimos muchas experiencias en la escuela bíblica y una de esas, un compañero que estábamos tomando doctrina, por decir, él traía un libro que hablaba del amor. Yo, ok. Pues no le decía yo nada, ¿verdad? Y luego de repente le dieron el examen, vio su calificación, lo hizo bolita y fue y lo tiró. Y ahí voy yo a sacarlo y un frondoso 5, y lo volví a tirar. Y un día estaba delante de mí comiendo un gansito y le toqué el hombro, le dije, no es el momento, hermano. O sea, me estaba distrayendo a mí, por eso le dije. Y volteé, ¿y qué creen que me dijo? Yo no me meto en tu vida, ustedes no se metan a mí. Dije, ándale. Dije, bueno, no me voy a quedar así. Le dije, ¿sabes qué? Siento que sí te llegó. No lo hagas. No lo hagas. Porque yo guardaba esa compostura dentro del salón de que estábamos recibiendo y también eso usando. Si tú estás en el culto y estás abriendo una envoltura y distraes a todos, pues dales a todos, ¿verdad? Pues sí. O destapaste una cocota y se oye, pues dales a todos. Pero no distraigas.
parándote o haciendo cosas que no deben ser. Si venimos al culto, es la mayor adoración de un creyente, es una vez a la semana. Puede ser la alabanza, la predicación, lo que sea, es nuestra máxima adoración. Y a veces como que no le damos importancia, pero déjeme le digo algo. Hay ángeles tomando notas, si levanta las manos, si diezmaste, si no diezmaste. Todo lo que hacemos desde que entramos por esta puerta queda registrado. Todo. Entonces tengamos cuidado. El espíritu enseñable es la personalidad de ¿quién? De nuestro Dios. Y aparte Él nos quiere moldear. Él quiere enseñarnos que cada oportunidad que tenemos es para cambiarnos. No estamos para ensamblarnos o moldearnos como el mundo, ¿verdad? Olvídense si estaban ahorita escuchando la de y ella es el mejor. Esas cosas que no sirven. Mejor un hermano Vidal, ¿verdad? Como ahorita oíamos su canto. Me hizo reflexionar en muchas cosas ahí ese canto. ¿Cuántas cestas sobraron, hermanos, de estos 5,000 que comieron? Pastor. 12. ¿Y cuántos discípulos eran? O sea, los que no creían al inicio terminaron cada uno con una cesta de sobras, entre comillas de sobras, ¿verdad? Se quedaron bien hinchados que al día siguiente buscaban a Jesús porque querían otra vez comer. Y dije, ustedes me están buscando porque quieren comer, golosos, váyanse. Pero 12 cestas, cada discípulo era una enseñanza, ¿a poco no? Imagínense los 12 discípulos que nada más tenían pocos panes y peces y ahora cada uno con una cesta había dicho, pues ahorita le mando a mi suegra, a mis hijos, al vecino, porque no se podía quedar mucho tiempo esa comida ahí. Pero ¿qué vamos a aprender de y ella es el mejor? Nada, te queda el mundo sin sabor. Por eso el espíritu enseñable también te trae a que tengas una mente pura, una mente donde no hay malicia, donde hay sobre todo esa perseverancia de santidad. 1 Corintios 2:16, si gustan yo solo leo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? 1 Corintios 2:16, si lo anotaron ahí. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. En la Biblia traducción viviente dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo y tu mente y mi mente, si son de Cristo y le pertenecen a Él solamente, entendemos todo. Entendemos por qué el conflicto entre naciones, todo el teatro que hacen de las guerras para distraer, todo lo que están inventando para enfermar a la humanidad, todo cómo la religión está siendo doblemente aborrecida. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere creer en Dios. Saben que el ser humano inyecta más fuerzas y más de su capacidad y de su energía en no creer en Dios, que es más fácil creer. Porque fuimos diseñados a creer en el único y soberano Dios eterno. Y aquel que está diciendo que es ateo está batallando para inyectar eso porque está violentando leyes en su conciencia. Amén. Y ya al final del camino dice, gracias a Dios que soy ateo. Al final se convence de que hay un ser que hizo todo. Y ese es nuestro Dios. Una mente que está vinculada a la del Señor Jesús, esa es una mente pura. Una mente que está siempre dialogando con su Salvador. No porque estabas allá en la mañana orando, en la noche orando, dejaste de comunicarte con Él. Estás en esa constante oración. Una mente no bipolar, hermanos, o fragmentada, sino que valora las cosas santas de Dios. Todo lo que pasa a alguien te interesa oír, te interesa saber. ¿Por qué? Porque es un testimonio de esa persona entre él y Dios. Y no lo menosprecias porque empiezas a valorizarlo, ¿verdad? Ese hermanito que me acompañó cuando aquel secuestrado llegó a su casa, dicen que llegó gritando a su negocio. Nada más que no lo quería decir por que no se veía tan mal, ¿eh? Y decía, gloria a Dios, que gritaba, tenemos pastor. ¿Y el pastor qué? Y el que obró fue el Espíritu Santo.
Amén, ¿sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque una mente no se fragmenta solamente por esa experiencia. A ese mismo, un día le dijeron, oye, queremos que nos prediques. No, yo no puedo. Y hasta tuve el descaro de decírmelo a mí, después que se fue a otra iglesia, ¿verdad? Me invitaron a que compartiera, le dije que no podía. Yo dije, entre mí, a mí no me vas a dar cuentas. Fuiste instruido, capacitado, y si ya no quieres, ya no es mi problema. Así que si un día te invitan aquí o allá a predicar, no tienes ese pretexto. Dile que está a tu lado, no tienes ese pretexto, Pepe. No tienes ese pretexto. Sí, porque vas a decir, no tengo nada de mi lado, ¿verdad? Una mente sujeta al Espíritu Santo. Romanos 8:14, sabemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Ahí le podemos poner abajo, verdaderos discípulos. Ahorita le compartí a alguien, para no decir nombres, que estaba un día ahí en ese aparatito, y que aparece ahí que estaba alguien whatsappeando o mandando un mensaje, y que voy viendo, Martín Segura. Ay, padre. Dije, pues aquí estoy, Martín, ¿qué se ofrece? Dame tu número porque quiero hablar con usted. Y ya se lo di, y fueron 40 minutos, me acuerdo, Martín, y yo no lo había buscado, sabiendo que él había abierto una obra nueva. Yo dejé que Dios hiciera las cosas, que iba a llegar el momento, porque si hubiera visto bien usado, pastor, me di cuenta que ya abriste una congregación y no me has invitado. Y yo le dije a mi esposa, déjalo, no le pongas nada ahí, vamos a seguir orando por él, que Dios siga obrando. ¿Por qué? Porque Dios es el que acomoda y todo nos guía a hacer cosas que a él le interesan y le conciernen. Si tú eres un discípulo, el Señor te va a levantar y va a hacer cosas en tu vida que jamás creíste que las podía hacer en ti y a través de ti. Gloria a Dios, ya vamos despertando. Un discípulo genuino entonces tiene una vida, por último, disciplinada. Una vida disciplinada. Para empezar, en su forma de vestir. No trae el cinturón a media pierna. Usted sabe nada cómo andan nuestros jóvenes ya. Acá el cinturón abajo. ¿Qué es esa moda tan satánica, oye? Siempre mi padre dijo, bien fajado, bien cinchado el caballo. Porque para eso son los cintos, ¿verdad? Y si no tiene alguien cinto, dígame por favor que le conseguimos uno. Que hay gente que no les gustan los cintos. Una vida en la forma de vestir, en la forma de adoración y su permanencia en el culto, en un testimonio íntegro también con sus vecinos. Una vez iba entrando a la colonia y había una persona ahí que trabajaba el jardín y desde lejos, pastor, buenos días. Y todos volteaban a ver quién era el pastor y yo, hola, buenos días. Ya me delataste con todos, medio vecindad ahí. En el trato con su familia y con sus semejantes. Y saben, hermanos, todo es una práctica que te lleva a una vida consagrada. Sí, porque de repente, ¿verdad? Podemos oír testimonios tristes de un cristiano que ya no es cristiano, a lo mejor es un cristino. Hace rato me iba diciendo alguien, esta mujer se fue con este hombre y este hombre le va a llevar a que conozca a su mamá, pero es cristiano. Y yo le dije a esta persona, difiero que sea cristiano, porque él sabe lo que es el adulterio. Y un cristiano no es un adúltero. Dejó de ser cristiano para ser ¿qué? Adúltero, fornicario. ¿Sí me explico? Porque entonces una vida que se consagra, que es precisamente la que el Señor le agrada, es la de un discípulo genuino, un discípulo de Dios. Ya mero terminamos. Filipenses 4:8 es lo que leí al inicio. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debe ser completamente disciplinada. Todos, incluyéndome, seríamos diferentes si estuviéramos así tan disciplinados como el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Filipo. Y no es imposible.
Hay un pastor brasileño que ha venido aquí muchas veces a Monterrey y a México. Si lo buscas en YouTube lo encuentras como Darío Salas. Y el versículo que le pidas, él te lo recita de memoria. Y dice que un día andaba en la Ciudad de México y el que lo llevaba en el carro no tuvo la precaución y pasó en un bache y se golpeó en el techo del carro el hermano. Está calvito. No, yo no tanto. Pero él dice, hermano, me acaba de borrar unos capítulos de la Biblia. Estaba preocupado. Así yo creo como él de disciplinado. No, es una eminencia ese hombre. Yo lo escuché, me sorprendió. Entonces quiero concluir con Proverbios 4:18 y eso es algo que nosotros debemos de aspirar diariamente. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos. Quitemos la palabra justos, la podemos también aplicar, mas la senda de los discípulos es como la luz de la aurora. Yo jamás puedo pensar en que me quedé estancado en esta vida del cristianismo. No soy el mismo, no he logrado lo que a lo mejor mi Dios espera de mí, pero prosigo. Y cada día siempre busco ser un mejor estudiante de la Escritura. No porque estemos haciendo lo de la radio, no, mis hermanos. Busco una enseñanza directa que yo pueda estar también compartiendo con los que están conmigo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El legado, no entiendo, ¿verdad? Ahorita los términos, pero no es tanto dejar un libro escrito, sino una familia piadosa, una familia que también sepan ser discípulos. Porque un día ya no voy a estar yo, pero mi confianza en el Señor va a ser que ellos van a seguir con esa misma estafeta. Y ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Por eso dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en la perfección, ¿qué existe? Que sea malo, nada, todo es perfecto. Es en la presencia de nuestro Dios. Escuchaba un testimonio hace tiempo donde se reúnen en el cielo para los que nunca les gustó el estudio de la Biblia y les enseñan allá la Biblia. Les enseñan ahí cosas en el cielo todavía. Y van y toman clases. Y yo pensaba entre mí, pues yo quiero sentarme a escuchar predicadores o apóstoles enseñando allá en el cielo. Porque nuestra vida de enseñanza nunca termina. Y aquí dice la palabra que hasta que el día es perfecto. Si nosotros ya no estamos aquí, sepamos muy bien que en el cielo hay muchas cosas todavía que aprender. Cuando se le dijo a Moisés, lo que tú has visto y que se te mostró, así haz también tú aquí en la tierra. Todas las medidas del tabernáculo era lo que estaba en el cielo, hermanos. O sea, no fue al revés. En el cielo ya existía y nada más le dijo a Moisés, haz una réplica aquí en la tierra porque necesitamos que también sean aquí sacerdotes. Pero nuestra mente como que, a ver, ¿cómo? Entonces no fue hecho inicialmente así inventado, no, Dios se lo diseñó, le mostró el diseño a Moisés porque ya estaba en el cielo. El lavacro, ¿qué más? El candelabro, ¿qué más? Los panes de levadura, la mesa de los panes de levadura, el incensario, ¿qué más? Y el arca de testimonio. Todo eso. Y mi mente dice, bueno, Señor, si todo eso estaba en el cielo, allá en el cielo, entonces ¿quién lo usa? Y cosas así, ¿verdad? Pero es tan hermoso que el caminar del creyente empieza a ser ascendente hasta llegar a esa perfección. ¿Por qué dice la palabra? Hasta que el día es perfecto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Digámosle, Señor, yo quiero ser un genuino discípulo tuyo. A lo mejor he sido olvidadizo o descuidado, como esas cosas que se hablaban al inicio, en las que estropean la vida de un verdadero discípulo. La apatía por estudiar la palabra, por orar, por testificar, por sentir amor, por no empatizar con el pecado. Cosas en las que yo me debo de guardar y tener también una manifestación de los frutos de tu espíritu en mi vida. Entiendo que todo esto, Señor, ha sido y será en lo que debo de poner mis ganas y mi intención de aprender.
Ahí en tu lugar, sincérate con Dios. Nadie se distraiga, por favor. Todos necesitamos ser instruidos por un Dios santo. Todos necesitamos ser depurados día a día por nuestras faltas y pecados. Todos necesitamos ser guiados con esa mano de poder de nuestro Dios. Pues dice el Salmo 91 que Él nos tomará en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ese Dios de amor es el mismo que te guarda desde el momento que te levantas hasta el momento que te duermes, pero no por eso también te abandona. En tu sueño también te guarda. Gracias, bendito Dios, por todos estos varones. Sinceramente estoy feliz en saberlos que están aquí, recibiendo en su corazón ese maná fresco, ese maná que no tenían que desecharlo porque se iba a engusanar, sino que ese maná ahora permanece y nos alimenta y nos fortalece en nuestra relación contigo, mi Dios. Yo bendigo a cada familia aquí representada. Yo bendigo a cada varón que se levanten como discípulos fieles a ti, y que todos seamos, Señor, conscientes de que estamos recibiendo una instrucción tan maravillosa para seguir adelante, no teniendo temor al mañana, sino sabiendo que tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes y ministrarte a ti, mi Dios. Bendigo sus vidas. Si alguno tiene alguna falta, dice tu palabra, confesándolo, Señor, y arrepintiéndose, será lavado con tu preciosa sangre, y ya nunca más te vas a acordar de esa falta, de ese pecado. Hoy te ruego que lo restaures. Si el enemigo lo ha tenido cautivo como presa por algún pecado, hoy se rompe todo eso en el nombre de Jesús. Esa autoridad que él había tomado en la vida de mi hermano es rota y deshecha en el nombre de Jesús. Son libres para buscar más tu rostro, libres para emprender cosas maravillosas en tu nombre, libres para ser genuinos discípulos tuyos, mi Dios. Gracias por esta oportunidad y esta bendición. Yo te alabo y te glorifico, bendito Padre, y te doy gracias, mi Señor Jesús, por haber puesto tu mirada en este siervo y habernos llamado a este camino tan hermoso y maravilloso, que tú nos llenas y nos satisfaces, y también traes ese confort a nuestras vidas de saber que siempre estás con nosotros. Hoy bendigo, Señor, su entrada y su salida. Hoy bendigo su acostar, su levantar. Sigue siendo nuestro Dios, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, porque sin ti nada pudiéramos hacer. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a Dios, hermano?